continuando con la anterior parte, entonces ustedes van a poder ver aquí hemos quedado, ¿no? Hemos calculado la frecuencia absoluta, ¿no? Esta es la frecuencia absoluta. Y esta frecuencia absoluta nosotros tenemos que ver que está bien. Acá nosotros tenemos solamente 2106 árboles y por lo tanto no puede haber más un número diferente. Entonces acá colocamos fórmulas autosuma. Bien, y entonces tenemos aquí los 2106 y estamos verificando que evidentemente tenemos esa sumatoria, ¿no? 2106. Entonces ahí tenemos 2106, ¿no? Y luego tenemos la frecuencia relativa. La frecuencia relativa, aquí tenemos la frecuencia absoluta, ¿no? Y ahora la frecuencia relativa, ¿cómo vamos a calcular? Esta es la frecuencia absoluta. Habíamos indicado también en una definición, en la presentación que hicimos, que la frecuencia relativa simplemente es la división de las frecuencias absolutas con el valor total, que en este caso sería 2106 árboles. Esto sería el valor de n, ¿no? N. Bien, entonces acá nosotros vamos a tener la frecuencia relativa, ¿no? Entonces vamos a decir igual frecuencia absoluta dividido ahora entre el valor de n, este valor, ¿no? Y todos van a dividirse entre 2106 y por lo tanto esta celda la vamos a congelar dándole un símbolo de dólar antes y otro símbolo de dólar después. Entonces, aquí por ejemplo, una cosa también que podemos ver es que los decimales acá posiblemente no pueda ser un solo decimal porque es frecuencia relativa. Podemos dejarlo en 3 decimales. Entonces, vamos a ver. Número 3 decimales, bien. Y ahora vamos bajando esto. Vamos bajando para las 12 clases. Hasta ahí. Bien. Ahí tenemos, fíjense, está bien lo que hemos generado, los 3 decimales, porque si no, si hubiéramos dejado solamente 2, estos hubieran quedado en 0, 0, ¿no? Entonces, ahí está bien. Ahora, ¿cómo podemos saber que esto está bien? La sumatoria de estas frecuencias relativas nos tiene que dar 1, porque en realidad estamos dividiendo cada una de estas frecuencias contra una sumatoria que depende también de las mismas frecuencias. Y por lo tanto, esto tiene que ser igual a 1. Entonces, fórmulas, autosuma, y entonces acá tenemos el valor de 1. Bien. Entonces, aquí tenemos eso. Bien. Hola, profesor. Bien. Entonces, eso estamos viendo acá, ¿no? Eso estamos viendo. Y entonces, acá estamos viendo nosotros que tenemos la sumatoria 1. Entonces, eso significa que nuestro cálculo está muy bien hasta esa parte. Bien. Ahora, como nosotros tenemos ya una variable numérica, ¿no? Podemos ir avanzando hacia los demás cálculos. ¿Se acuerdan que cuando hemos hablado, cuando hemos hecho el análisis de variables cualitativas, solamente habíamos calculado frecuencia absoluta y relativa? No había ninguna otra opción más, porque esas variables no se pueden sumar, no se pueden restar. En cambio, acá sí. Podemos calcular la frecuencia absoluta acumulada y también la frecuencia relativa acumulada, ¿no? Aquí tenemos. Entonces, la primera, vamos a entonces hacer sumatoria de frecuencias absolutas. Entonces, tenemos acá, la primera copiamos, 340, se copia porque es la primera. Ahora, la que le sigue, la frecuencia absoluta de la segunda clase va a ser la anterior, más la que le corresponde a esta clase, que sería esto. Entonces, sería una suma de 340 más 410. Entonces, ahí vamos a tener un valor de 750 árboles. Entonces, acá nos vamos ahí. Y ahora hacemos lo mismo para las demás, ¿no? Entonces, vamos a ir bajando esas sumatorias. Vamos viendo acá. Bien. Y ahora, fíjense, el último tiene que ser 2106, que es el mismo que tenemos acá. Entonces, se cumple esa condición. O sea, el último valor de la frecuencia absoluta de la última clase tiene que ser igual a n, ¿no? En el caso de frecuencia absoluta acumulada. Y en el caso de frecuencia relativa acumulada, lo mismo. Entonces, acá nosotros podemos colocar la primera, va a ser la misma, 0.161. La segunda va a ser 0.161 más 0.195, ¿no? Entonces, vamos a tener estos valores acá, hasta ahí.
Y entonces vamos a tener ahora, pero tenemos que ver una cosa importante acá, antes de bajar eso. Tenemos que ver, acá vamos a volver acá, tenemos que ver que acá la sumatoria, ¿no? Estamos sumando, fíjense que estamos sumando acá. Estamos sumando 0,161 más 0,195, ¿no? Entonces, si nosotros vamos acá viendo, entonces voy a ir, sigue haciendo esa sumatoria y eso tenemos que ir bajando hasta 12, está acá. El último valor tiene que ser 1, evidentemente es 1, entonces significa que el cálculo está bien realizado y entonces nosotros tenemos acá, ¿no? Las frecuencias relativas acumuladas, ¿no? Entonces aquí tenemos frecuencia absoluta, frecuencia relativa, frecuencia absoluta acumulada y frecuencia relativa acumulada. También, a veces, para propósitos ya de interpretación, es conveniente generar una nueva frecuencia, que es la frecuencia relativa en porcentaje. Entonces, vamos a colocar frecuencia relativa, ¿no? En porcentaje, acá, porcentaje. Entonces, para eso, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Lo que tenemos que hacer es simple. La frecuencia relativa la seleccionamos, estamos seleccionando la frecuencia relativa, fíjense, estoy seleccionando de las 12 clases, pongo copiar, y acá en esta celda le voy a dar botón derecho y vamos a dar, aquí dice, pegado solamente de valores, solamente valores, ¿no? Bien, ahí está, solamente valores. Y ahora le doy botón derecho, y ahora le digo formato de celda, y ahora le digo porcentaje. Y quiero que me dé en un decimal simplemente. Aceptamos. Fíjense ahora yo tengo mi frecuencia relativa, pero expresado en porcentajes, ¿no? Lo cual es mucho más sencillo cuando queramos interpretar, ¿no? Entonces, también vamos a tener la frecuencia relativa en porcentaje, pero acumulado, ¿no? Acumulado. Entonces, acá vamos a tener el primero, se va a repetir, el segundo va a ser el anterior más el que le corresponde a esa clase, y ahora vamos bajando, ¿no? Vamos bajando ahí, y fíjense ahora, la última es, en vez de que sea 2106N, de que sea 1, en acá tiene que ser 100, porque estamos hablando de porcentaje. Entonces, aquí tenemos eso, bien, y entonces nos vamos acá y seleccionamos. Bien, entonces aquí tenemos ya todas estas columnas, ¿no? Todo lo que yo voy a ir marcando, coloreando, desde esa columna hasta eso, todo lo que estoy coloreando, entonces es para nosotros la tabla de frecuencias. Eso es lo que tienen que calcular cuando se les pida el cálculo de la tabla de frecuencias, ¿no? Entonces, fíjense, tenemos clase, el límite inferior, límite superior, marca de clase, frecuencia absoluta, frecuencia relativa, frecuencia absoluta acumulada, frecuencia relativa acumulada, frecuencia relativa en porcentaje, frecuencia relativa en porcentaje, pero acumulado. Entonces, tenemos todo, y esta sería entonces nuestra tabla de frecuencias para la variable diámetro, ¿no? Entonces, eso es importante que podamos mencionar acá. Tenemos ya entonces nuestra tabla de frecuencias. Ahora, una vez que nosotros ya tenemos nuestra tabla de frecuencias, tenemos que hacer nuestros gráficos. Entonces, en la clase de hoy vamos a hacer por lo menos lo que es el histograma. Para eso, yo tengo que seleccionar todo lo que está coloreado. Por eso lo he coloreado justamente. Acá, fíjense. Estoy seleccionando todo lo que está coloreado. Bien, ahí. Y ahora le digo insertar el gráfico de barras, donde vamos a hacer, ¿no? Entonces acá, esto lo vamos a bajar más abajo, ¿no? Y tenemos que tener, es importante eso que nosotros vamos a definir acá, podemos colocar ahí, está bien. Tenemos que visualizar toda la tabla. Fíjense, yo estoy visualizando toda la tabla de frecuencias, ¿no? Aquí estoy visualizando todo. Y tengo que tener solamente una parte del gráfico, que es donde dice área del gráfico. Bien. Lo primero que tengo que definir es, ustedes saben, en un gráfico siempre vamos a tener un eje X y un eje Y, ¿no?
o un eje horizontal y un eje vertical. En el histograma, lo que tenemos que tener es que en el eje horizontal o en el eje X tienen que estar los valores de la variable, en este caso los valores del diámetro, ¿no? Y en el eje vertical tienen que estar las frecuencias, puede ser frecuencia absoluta, frecuencia relativa, frecuencia acumulada, etc. Entonces, inicialmente nosotros vamos a hacer un histograma de frecuencias absolutas, por lo tanto, en el eje horizontal tiene que estar las marcas de clase en el eje horizontal que representan a los diámetros de cada una de las clases. Y en el eje vertical tiene que estar la frecuencia absoluta que nosotros vemos ahí, el valor 340, 410, etc. Entonces, eso le damos un clic al gráfico y vamos a seleccionar datos. Bien. Entonces, hemos dicho que esta es la ventana del eje horizontal. Y en el eje horizontal hemos dicho que nosotros queremos que estén las marcas de clase. Entonces, vamos a editar y seleccionamos las marcas de clase. Bien, Enter y Enter. Y ahora sí aparecen los valores acá, desde 54.9 hasta 163.8. Y acá lo único que tenemos que hacer es, hemos dicho que en el eje vertical tiene que estar solamente frecuencia absoluta, vamos quitando, 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 quitando. Y entonces vamos a ir quitando, 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 y solamente vamos a dejar frecuencia absoluta. Bien. Y ahora tenemos entonces, este es nuestro, bueno, este es nuestro primer gráfico, que no es todavía el histograma, porque todavía tenemos que hacer algunos arreglos de este gráfico, pero podemos decir en el título, por ejemplo. Entonces, este va a ser el histograma, ¿no? Del diámetro de los árboles. Este es el diagrama del diámetro de los árboles. Bien. Ahora, una cosa importante acá, como es una variable continua, el diámetro, no tiene que haber estos espacios que están dividiendo a una barra con respecto a la otra barra. Y por lo tanto, ¿cómo hacemos para unir estas barras de color azul sin que haya estos espacios? Sí, entonces tenemos que dar un clic en las barras, luego botón derecho y dar formato a serie de datos, ¿no? Y acá el ancho del rango, ¿no? Lo vamos a hacer el ancho del rango, por ejemplo, 0. 0 el ancho del rango. Fíjense, ahora no hay espacios vacíos, se han unido las barras, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que hacer. Y además aquí podemos dar color al relleno. Yo podría colocar un relleno sólido, por ejemplo, no sé, este color. Podría colocar un relleno también al borde, un color, una línea sólida al borde, por ejemplo, el azul. Bien, entonces quedaría mi gráfico de esta manera. Voy a cerrar esto. Aquí tendría mi gráfico. Este es mi histograma, pero tengo que seguir aumentando cosas. Entonces acá, por ejemplo, voy a aumentar los títulos, ¿no? Acá, títulos de los ejes. Y hemos dicho acá, bueno, antes esta leyenda no nos sirve, tenemos que eliminar. Y hemos dicho que en el eje X, ¿qué tiene que entrar? Diámetro de los árboles. Diámetro de los árboles en centímetros, Y en este otro lado vamos a tener entonces frecuencia absoluta, acá, frecuencia absoluta. Bien, entonces tenemos ahí frecuencia absoluta y tenemos entonces diámetro de los árboles, ¿no? Bien, ¿qué más necesitamos para concluir nuestro gráfico? Necesitamos incluir las etiquetas de datos. Fíjense, las etiquetas. Ahí están las etiquetas de datos. Entonces, posiblemente acá no nos conviene ir colocando estas líneas. Lo eliminamos, ¿no? Y este sería entonces nuestro histograma, ¿no? Fíjense el histograma. Tenemos acá los puntos centrales, marcas de clase, y tenemos aquí representado la frecuencia absoluta de las 12 clases. Entonces, podemos ver, por ejemplo, que las mayores frecuencias absolutas se dan ¿dónde? En la clase 3, 1, 2, 3, la clase 3, en la clase 2, ¿no? En la clase 2 y en la clase 1 y en la clase 4. Ahí está concentrada la mayor cantidad de frecuencias, la mayor cantidad de árboles. También que podemos ver que en las frecuencias, hemos dicho que en las clases de diámetros superiores, eso significa en estas clases, en las 3 últimas clases,
tenemos muy pocos árboles, muy pocas frecuencias absolutas, ¿no? Entonces, esa es la forma en la que nosotros tenemos que describir a esta variable. Entonces, podemos decir, siempre en el caso del histograma, tenemos que decir dónde están las mayores frecuencias absolutas. Están entonces concentradas fundamentalmente en la clase 3 y en la clase 2, ¿no? Y las menores frecuencias absolutas están concentradas en las últimas clases, en la clase 10, 11 y 12, con solamente 6 árboles, 4 árboles y 3 árboles, ¿no? En cambio, si nosotros vemos en la clase 2 y 3, tenemos 556 más 400 más 410, entonces más o menos tenemos ahí nomás 1000 árboles, solamente en estas dos clases, en la clase 2 y en la clase 3. Entonces, esto es lo que tenemos que hacer cuando nos pidan generar un histograma de una variable aleatoria continua, como es el diámetro, la altura, etc., ¿no? Bien, entonces vamos a